Ahí más mejor. Me veo más lindo ahí. Me acomodo los tegobis. Ahí me veo más mejor. Ya tomó nota, querido alumno. Sigamos. Para la clase de hoy día, me permito explicarte el que te conviene tomar nota en un cuaderno de los conceptos claves de una clase como hoy. ¿Por qué, alumno? Eso te permite averiguar si eres capaz de creer que tú manejas la información como en una clase de hoy. Usted toma nota de los conceptos claves en tu cuaderno. Hoy día vamos a ver el problema de transferencia electrónica entre átomos. ¿Qué es eso? ¿Para qué transferir? Compartición electrónica entre átomos. ¿Para qué? ¿Para qué compartir electrones? Configuración electrónica estable. ¿Que acaso hay configuraciones inestables? Sí, pues, alumno. ¿Cuándo un enlace es metálico? ¿Qué es eso? ¿Cuándo inferir que están dadas las condiciones para formar un enlace metálico? ¿Qué es un enlace iónico? ¿Cuándo predecir que un enlace va para enlace iónico? Enlace covalente polar. ¿Cuándo es apolar? ¿Qué es un enlace dativo? Moléculas homonucleares. ¿Para qué sirven? Para explicar qué cosa. ¿Qué es una molécula heteronuclear? ¿Y para qué sirve el análisis sobre moléculas heteronucleares? ¿Qué es una fuerza intermolecular y cuáles son? Energía de enlace, joven. Tener en mente una relación de fortaleza de enlace. Saber qué enlace es más fuerte, saber qué enlace es más débil en relación a la energía del enlace. Conductividad eléctrica. Poder responder qué tipo de compuestos, dependiendo del tipo de enlace, permiten al agua conducir la electricidad. ¿Serán los compuestos covalentes, los compuestos metálicos o los compuestos iónicos? O los tres, o ninguno. ¿Quiénes permiten al agua conducir la electricidad? ¿Qué tipo de compuestos? Solubilidad en agua. Poder predecir, alumno, por el tipo de compuesto, cuáles de ellos son solubles en agua. Los compuestos covalentes, los compuestos iónicos. Bueno, esos serían los conceptos clave, alumno. Te voy a dar 15 segundos para que tomes nota en tu cuadernito, que es la temática que vamos a ver ahora. La verdad que hace mucho frío, pero alcancé a ver que el día está despejadísimo. Ayer tarde, a media tarde, el espectáculo que nos brindó nuestra cordillera, espectacular, como usted estará de acuerdo conmigo. Hace mucho tiempo que no veíamos la cordillera tal como estaba, majestuosamente blanca, tal como ahora, precioso. Lamentamos no poder ir más cerca a la montaña, estamos en cuarentena, pero esto ya va a pasar, alumnos. Bueno, permiso. Los recursos para la clase de hoy día, te los anunciaba ya el sábado pasado,
podrías haber visto los full contenido. En full contenido te aconsejo, revisa el módulo enlace químico. El profesor Asenjo, tratando de que tú el próximo año estés en la universidad y no teniendo que tomar de nuevo un preuniversitario, te aconseja aprovecha el tiempo del que tienes de sobra. En ese tiempo que te sobra, anda full contenido y aprovecha de hacer y ver el módulo enlace químico. Además, anda al módulo full ejercicio y trata de hacer los ejercicios de estructura atómica en su versión enlace químico 1 y 2. Full contenido, compadre, full ejercicio, señorita. Del material que usted cuenta, debiste haber preparado la clase de hoy con tu libro de química. Página 67 a la 75 aparece la temática del enlace atómico químico. Y del cuaderno de ejercicios, cuya pauta ya voy a ir entregando de a poco, ejercicio del cuaderno número 1 que están en la página 52 a la 61. Ahí están la temática de la clase de hoy. Bueno, Asenjo, vamos a la clase con tu alumno. Bien, veamos los enlaces químicos, alumno. ¿Qué es un enlace de partida? Es una fuerza, alumno. Es una fuerza de atracción entre dos átomos o dos iones, o entre un átomo y un ion. Un enlace es una fuerza atractiva entre dos núcleos, que pueden ser de átomos, de iones, o de un átomo o de un ion. ¿Por qué esos dos átomos o iones se unen? Porque al hacerlo, ambos disminuyen su propio nivel de energía, se estabilizan. Ambos disminuyen su nivel de energía, liberando energía. El proceso de formación de enlace es un proceso termodinámico, alumno. Los dos átomos que se enlazan disminuyen su nivel de energía, lo cual los hace ser más estables. En consecuencia, si Asenjo te dice que los átomos al enlazarse disminuyen su nivel de energía, quiere decir que cuando se forma un enlace, la energía se libera. Hay energía que se libera. El proceso de formación de enlace, alumno, es exergónico. Cada vez que un par de átomos se enlaza, liberan energía. Porque Asenjo te está diciendo que la razón que tuvieron para unirse es que los dos automáticamente disminuyen su nivel energético. El proceso de formación de enlaces es claramente exergónico. Le permite al sistema disminuir su energía. ¿Qué es lo que te voy a mostrar en el gráfico que viene ahora, alumno? A ver, acá voy a colocar esto por aquí. Bastián Brito, exergónico significa que el proceso libera energía. Así como cuando uno enciende la estufa, prendes con un fósforo y empiezas a combustionar el gas metano, etano, tú liberas calor en la estufa. El proceso de combustión de un hidrocarburo es exergónico, estás liberando energía. Exergónico, que liberas energía. El profesor Asenjo te está diciendo que dos átomos al enlazarse, los dos átomos, alumno, disminuyen su propio nivel de energía. Los dos se vuelven automáticamente más estables. Pero para poder explicar que los dos se estabilizaron,
tengo que decirle que lo que ha ocurrido es que liberaron energía, con lo cual es sinónimo de decir que es exergónico. Exergónico quiere decir que se libera energía, así como cuando usted quema el hidrocarburo en una estufa a gas, como libera calor exotérmico, es lo mismo, exergónico, para efecto de las clases, exergónico que libera energía. Mira, alumno, Benjamín, préstale atención al gráfico que viene ahora. Lo que voy a hacer es, en un gráfico, ir modificando la distancia que hay entre dos núcleos atómicos. Los voy a ir juntando a dos átomos. Y el profesor te va a mostrar que a cierta distancia, dos átomos que se acercan, abruptamente los dos átomos disminuyen su nivel de energía. ¿Entendió? Voy a ir aproximando dos átomos entre sí y te voy a mostrar que a cierta distancia los dos átomos que se aproximan abruptamente van a disminuir su nivel energético. Ahí hay un átomo de hidrógeno en pantalla y le voy a ir aproximando otro átomo de hidrógeno a ese, que se acerque el segundo átomo. Ahí está. A esa distancia los dos átomos no se atraen. El nivel de energía es, como muestra el gráfico, un nivel de energía basal. Sigo aproximando el segundo al primer átomo. Como los dos átomos todavía están demasiado lejos, los dos átomos no se atraen ni se repelen, no interactúan todavía. El nivel energético para ambos dos átomos sigue siendo el que es. Pero mira, alumno, cuando tú aproximas un átomo al otro, se inician procesos de atracción, con lo que los dos átomos, los dos juntos, logran disminuir su nivel energético, se estabilizan al estar a esa distancia. El modo de disminuir su nivel energético es que ellos liberan energía al medio, alumno. La energía liberada es la energía de enlace. La distancia necesaria para disminuir el nivel de energía es lo que se llama distancia de enlace. En la escena, los dos átomos de hidrógeno se enlazaron, con lo que lograron lo que no habían logrado estando por separado. Se estabilizaron energéticamente, bajaron su nivel de energía porque liberaron energía al medio. Pero si usted sigue aproximando el segundo átomo al primero, lo montas encima, en vez de atracción comienzan fenómenos de repulsión entre los núcleos, se repelen. Con lo que el nivel energético del sistema aumenta, explicando lo inestable que es montar un átomo sobre otro. Lo cual refleja el que hay una distancia precisa a la que, atrayéndose los dos átomos, lograron los dos átomos lo que no habían logrado estando por separado, bajaron su nivel energético. Esa diferencia de energía entre lo que eran cuando estaban por separado y lo que lograron cuando estaban juntos, esa variación de energía, es la energía liberada, se llama energía de enlace. Y la distancia, joven, que se requiere para que los dos átomos disminuyan su nivel de energía es lo que se llama distancia de enlace. Por lo tanto, ya lo sabes. Dos átomos se enlazan para disminuir los dos su nivel de energía. Se estabilizan energéticamente. Ahora te voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para estabilizarse energéticamente. Es un problema electrónico asociado a su capa de valencia. Si logran resolver un problema electrónico en la capa de valencia, ellos van a poder estabilizarse energéticamente. Leo ahí. A diferencia de lo que pasa con los gases nobles, la gran mayoría de los elementos de la naturaleza
poseen inestabilidad energética, alumno. ¿Sabe por qué? Pues sus capas electrónicas externas están incompletas. Ahí está el secreto. Que la mayoría de los átomos elementales presentan capas de valencias incompletas. Y eso le significa a ellos inestabilidad energética. La estabilidad energética la van a lograr en la medida de que la capa de valencia la completen o la abandonen. Por lo tanto, estos átomos con capas de valencia van a intentar unirse a otros átomos, porque de ese modo van a lograr estabilizarse electrónicamente. Van a intentar con otro átomo completar su capa de valencia o abandonar esa capa de valencia. Ahí está el secreto. El modo de estabilizarse energéticamente es resolviendo el problema de la capa de valencia. Tienes que completar la capa de valencia o tienes que abandonar la capa de valencia. El modo del problema electrónico es: tú puedes ganar electrones para completar la capa de valencia. Puedes perder electrones para abandonar esa capa incompleta de valencia. O dependiendo de quién eres, puedes empezar a compartir electrones con otro átomo para intentar completar la capa de valencia. Esos son los 3 mecanismos dados para resolver el problema electrónico que te va a traer estabilidad energética. Bueno, en pantalla, alumno, un ejemplo: el hidrógeno como elemento tiene un problema electrónico que le significa ser inestable energéticamente. El cloro, en tanto elemento, también tiene capa de valencia incompleta, lo cual le significa inestabilidad. Por ser quienes son, logran unirse de un modo peculiar llamado enlace covalente. Y lo que va a ocurrir, que cuando formen una molécula, el problema de la capa de valencia el hidrógeno la resuelve, como también lo va a resolver la capa de valencia en el cloro. Los dos resuelven el problema electrónico, con lo cual resuelven el problema energético, pero los obligó a unirse, formando una molécula. Lo que vamos a ver ahora es, tan solo viendo la calidad de los átomos en tanto metálico o no metálico, tú vas a poder inferir el tipo de unión que se establece entre los elementos en cuestión. Voy a usar la simbología de Lewis para explicarte los enlaces. La simbología de Lewis apela a que tú tienes que representar los electrones que están en esa capa de valencia. Acuérdate que los grupos representativos A tienen números romanos del 1 al 8. Y el número de un grupo te indica cuántos electrones hay en la capa. El hidrógeno del grupo 1 le representas un electrón. Y el que sea del 2, 3 y 4 le representas tantos electrones como al grupo al que pertenezcan. Entonces estás viendo la representación de Lewis para los representantes de cada grupo representativo. Este tiene 1, el grupo 2 tiene 2 electrones, el boro tiene 3 electrones en la capa de valencia, es inestable. El carbono es inestable porque tiene 4. El nitrógeno tiene 5 electrones e inestable desde el punto de vista energético. El oxígeno tiene 6 electrones porque es del grupo 6 y el flúor tiene 7 del grupo 7. Los que logran la estabilidad, joven, son los que logran completar su capa. El helio completa su capa con 2 electrones, formando lo que se llama dueto natural. Es un dueto, lo cual le significa, a su modo, estabilidad electrónica y energética. El neón es un octeto natural. A su modo, resuelve el problema electrónico completando la capa con 8 electrones. Es un octeto. El resto de los elementos que no son gases nobles van a intentar transformar su capa, ya sea en dueto o en octeto. Y ese es el problema que tienen ellos. Transformar su capa
en octeto o dueto, como la capa de los gases nobles. Acá te voy a mostrar un resumen de la clase de hoy día, sábado 13 de junio. Los tipos de enlaces son 3. Hay enlace iónico entre dos átomos. El enlace puede ser covalente o metálico. Mira, alumno, pon atención. Si tú logras determinar la calidad del átomo, puedes inferir el tipo de enlace a formar. Asenjo, tu profesor, te muestra la tabla representativa y en colores, en clases pasadas y ahora te estoy mostrando la zona no metálica y metálica. En color azul, alumno, ¿no? Tienes que saber en la zona no metálica, los elementos presentes en la zona azul son no metales, ellos tienden a ganar electrones. En color celeste está la zona metálica, ahí están los elementos que se comportan como metales, ellos ceden electrones. Y entre medio, en color lila, aparece una ambigua zona metaloide, que son elementos que pueden formar enlace iónico covalente. Y esto es importante, por eso te lo expliqué en la clase pasada. Tú tienes que retener este esquema en tu mente, saber dónde están los no metales y metales, por lo siguiente. Porque si eres capaz de identificar un átomo como metal, que aparece unido a un no metal X, por ser quienes son metal con no metal, el enlace puedes inferirlo como iónico, alumno. M con X, el enlace va para enlace iónico, con las características que te voy a explicar luego. Si eres capaz de reconocer en un enlace que un átomo es metálico y el otro también lo es, la unión entre los dos tienes que reconocerla como un peculiar tipo de enlace llamado enlace metálico, que lo voy a revisar contigo luego. Y la tercera variante es que si un átomo no metal lo reconoces como tal y está formando un enlace con otro átomo que también lo reconoces como no metal, en consecuencia tú puedes inferir, por ser dos no metales los que están unidos, el carácter covalente del enlace formado. Lo que está en pantalla, M con X, enlace iónico, M con M, enlace metálico, X con X, enlace covalente, es un resumen de toda la clase hoy día. Te estoy dando tiempo para que tomes nota eso de MX, enlace iónico, MM, enlace metálico, XX, usted dibuja el palito entre medio, XX palito, enlace covalente. Ahí en pantalla, alumno, tú tienes el resumen de todo lo que vas a escuchar hoy día. En consecuencia, veamos el primero, joven, el enlace iónico, también llamado electrovalente. Yo rara vez uso la palabra electrovalente, te sugiero que tú la uses, electrovalente o iónico es lo mismo. Un enlace iónico es la fuerza atractiva que se produce entre dos iones de carga opuesta. Iones que surgen porque ellos han transferido electrones entre un metal que cede electrones y un no metal que los acepta. El enlace iónico es una fuerza atractiva entre dos iones de carga opuesta. Iones que surgen por la transferencia de electrones entre un metal y un no metal. La transferencia se produce porque es tan brutal la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que obliga a que el metal pierda electrones, con lo que se transforma en un catión, y un no metal los acepte, con lo que se transforma en un anión. Tú puedes deducir el carácter iónico
cuando tú, calculando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos, observes que la diferencia tiene que ser mayor o igual a 1,7. Si el caso es que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es mayor o igual a 1,7, se va a producir una inevitable transferencia electrónica. El enlace va a ser iónico. El compuesto que se forme como resultado de la formación del enlace iónico tiene nombre, se llama compuesto iónico. Mira, alumno, el compuesto iónico es iónico aunque teniendo cualquier cantidad de enlaces covalentes, basta que tenga un enlace iónico, el compuesto se volvió completamente iónico. Repito, en un compuesto que está formado por varios átomos y puede tener muchos enlaces, pero basta que uno de esos enlaces sea iónico, todo el compuesto clasifica como iónico. Y los compuestos iónicos tienen propiedades bien peculiares, que los voy a revisar. Mira, en pantalla una caricatura bien didáctica de lo que es el enlace iónico por transferencia electrónica. A mano izquierda tienes un metal que cede un electrón de valencia. Acuérdate que el problema de enlace es resolver el problema de la capa de valencia. El sodio tiene un electrón de valencia, lo pierde. Y el flúor es un no metal que también tiene un problema de capa de valencia que necesita ganar un electrón y lo gana. Al producirse la transferencia de electrones, los átomos dejan de ser átomos. Porque en un compuesto iónico usted no tiene átomos, tiene iones de carga opuesta. El sodio es un catión, el flúor es un anión. Ahí, hasta ese minuto son átomos, pero por la transferencia, ellos se van a convertir en iones de carga opuesta. Esos iones de carga opuesta se atraen y se llama enlace iónico la fuerza atractiva. Una vez que transfieran electrones, han resuelto el problema electrónico y se han estabilizado. El sodio logró sobre octeto y el flúor también. Su deseo era ser octeto como el gas noble más cercano. Y el octeto lo logran transfiriendo un electrón. El sodio, su capa externa se vuelve octeto, tiene 8 electrones en su capa externa, y el flúor, al ganar un electrón, también logra ser octeto. Ahí está una animación para que usted mejor entienda el enlace por transferencia electrónica. Ahora voy a mostrarte una animación respecto del tipo de compuesto que resulta por la formación de enlace iónico. Los compuestos iónicos. Mira, alumno, el compuesto iónico, te repito, es todo aquel compuesto que al menos uno de sus enlaces sea del tipo iónico. Con eso están dadas las condiciones para que tu compuesto sea iónico. Te lo vuelvo a decir. Puede tener muchos enlaces covalentes, pero basta que otro enlace sea iónico, todo el compuesto es iónico. Se es iónico cuando al menos posee un enlace iónico. ¿Qué otra propiedad tienen los compuestos iónicos? Son sólidos. Y no solo son sólidos, sino que son un tipo de sólidos llamados cristalinos. En lo que los iones, porque aquí no hay átomos, en lo que los iones están perfectamente ordenados en una red. Estos sólidos tienen altísimos puntos de fusión. ¿Y para qué decir los puntos de ebullición? El enlace iónico es muy fuerte y eso explica los altos puntos de fusión. De hecho, el enlace iónico es el enlace más fuerte del que me vas a escuchar hoy día. En la pantalla, joven, la imagen de un cristal, cloruro de sodio. Ahora en pantalla, un esquema de la red cristalina en la que el profesor Asenjo te está mostrando que aquí no hay átomos. En la red cristalina lo que hay son iones de carga opuesta que están
perfectamente ordenados en una red cristalina, a iones cloro e iones sodio. Observa esta animación de la red cristalina de un sólido iónico. Producto de la transferencia de electrones, los átomos dejan de ser átomos, se transforman en iones de carga opuesta. En la red cristalina no hay átomos, hay iones de carga opuesta. Esos iones se atraen, el palito representa el enlace iónico y los iones se ordenan perfectamente en la tridimensionalidad. Lo que estás viendo ahí es la red cristalina del cloruro de sodio. Ahí los iones se ordenan en una precisa red tridimensional. Esa es la modo en que se presentan los compuestos iónicos. A ver, ¿qué otra característica? Estos compuestos iónicos, como son iones, joven, tienen la propiedad de que en general estos compuestos son solubles en solventes polares como el agua, son solubles. Pero a su vez son insolubles en solventes apolares, como los solventes orgánicos. Repito, respecto de la solubilidad de estos compuestos, los compuestos cuando sean iónicos, cualquiera, puede tener muchos enlaces covalentes, pero basta que tenga un enlace iónico, tú tienes que decir respecto a ese compuesto iónico, el tipo es soluble en agua. En general, es soluble en agua. Otra propiedad que tienen los compuestos iónicos es que como en solución acuosa se van a disolver y se van a disociar, como te lo voy a explicar luego, ellos se separan en iones. La red cristalina se desarma y en contacto con el agua, los compuestos iónicos liberan iones. Eso permite al agua una propiedad que el agua pura no tiene, conducir la electricidad. Los compuestos iónicos se le generan soluciones de electrolitos, que son aquellas en las que usted libera iones. Producto de la liberación de iones en solución acuosa, el agua comienza a conducir la electricidad. El agua se vuelve conductora cuando la solución es de electrolito. Ahí está de nuevo la red cristalina con iones de carga opuesta que se distribuyen de modo regular en el espacio. Para volver a insistir en el tema, que lo que usted está viendo son iones que en solución acuosa se liberan, permitiendo al agua conducir la electricidad. Bueno, alumnos, pasemos al segundo tipo de enlace, el covalente. En este enlace, lo que ocurre es que se van a empezar a unir dos átomos cuando sean no metales, X. Un enlace covalente es aquel que se establece cuando los dos átomos sean del tipo no metálico. En este caso, la diferencia de electronegatividad es mucho menor. La diferencia de electronegatividad entre un átomo y el otro es bastante menor. Fluctúa entre un valor 0 y 1,7. En virtud de esta pequeña diferencia de electronegatividad, lo que ocurre es que el problema electrónico se resuelve compartiendo electrones. En el enlace covalente, los átomos se estabilizan, pero compartiendo electrones de valencia, en virtud de que hay una pequeña diferencia de electronegatividad. Los tipos de enlaces covalentes son apolar, polar y dativo. Vean, voy a ver el enlace apolar contigo, alumno. Un enlace apolar, cuando covalente, sucede que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es 0. Cuando no haya ninguna diferencia de electronegatividad entre los dos átomos integrantes del enlace, tú dices el enlace covalente es apolar. Ejemplo, según la nomenclatura de Lewis, te represento el hidrógeno.
El problema del hidrógeno, alumno, es electrónico, es un problema energético. Tiene una nube externa incompleta, él no quiere tener la capa incompleta de valencia, no quiere eso. Si ese hidrógeno se uniera a otro hidrógeno que también tiene el problema electrónico, entre los dos van a poder resolver el problema de su capa de valencia incompleta. Pero lo primero que hay que hacer es reconocerse la calidad de átomo. El primero dice, con pipa, yo soy no metálico. Yo también. Entonces ahí tienen derecho a formar el enlace que te estoy explicando. Cuando se sea no metálico, los dos, el enlace va a ser con compartición. En este caso comparten porque al ser del mismo elemento, la diferencia electronegatividad es 0. Y van a hacer esto, alumnos. El primer hidrógeno va a compartir su único electrón y el segundo átomo va a compartir su único electrón. Y entre los dos van a compartir 2 electrones. Eso se llama enlace covalente simple. ¿Y qué logran con su capa de valencia? Que ahora es 1s2. Lo que era 1s1 se transformó en dueto. El átomo de hidrógeno en la molécula está feliz. Ya no es más 1s1, es dueto. Resolvió el problema electrónico porque ahora tiene 2 electrones en su capa. El otro átomo también es dueto. Lograron resolver el problema electrónico y por lo tanto el problema energético. Pero se vieron obligados a tener que formar un enlace covalente con otro. Mira, joven, una característica del enlace apolar es que el par de electrones está equitativamente compartido. Lo voy a representar con volúmenes. Si el primer átomo de hidrógeno es esa esfera, el segundo átomo de hidrógeno sea esa esfera, lo que intento representar que la molécula de hidrógeno tiene homogéneamente distribuida la nube del par de electrones compartido. Aquí no se producen polos. Ninguno de los dos núcleos conserva para sí el par de electrones más rato que no le corresponde. El par de electrones está distribuido homogéneamente en la molécula resulta apolar, porque no genera polos, si acaso la diferencia de electronegatividad es 0. Un enlace, repito, es covalente apolar cuando entre los dos no metales la diferencia de electronegatividad es 0, lo que permite que la nube electrónica que se comparte está homogéneamente distribuida por toda la molécula. Por lo tanto, tu molécula es incapaz de generar polos, porque el enlace que tiene es apolar. Bueno, acá un esquema, joven, de lo mismo, si es que aparece en tu prueba de transición, usted tiene un no metal del grupo 7, el cloro, que está unido, compartiendo un par de electrones, con otro no metal que resulta ser otro átomo de cloro. Tú miras la molécula y dices no metal con no metal, enlace covalente. Pero es apolar porque la diferencia de electronegatividad entre 2 átomos de cloro es 0. Entonces usted dice, aquí están compartiendo un par electrónico. Cuenta cuántos electrones tiene un cloro ahora en su nube externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este cloro, que es del grupo 7, inicialmente tenía 7 electrones, pero ahora tiene 8, es octeto. Lo mismo pasa con este otro. Acuérdate que el cloro es del grupo 7, tú lo puedes buscar en la tabla. Tenía 7 electrones, pero ahora tiene 8, octeto. Hay una animación respecto de por qué los cloros se unieron entre sí formando un enlace apolar. Porque al compartir un par de electrones, acá, logran lo que no podían por separado. Se vuelven octetos, 8 electrones para uno, 8 electrones para otro. Ese modo de ser octeto es análogo a la nube electrónica de un gas noble estable. Espero
espero que haya entendido la necesidad de compartir electrones. Es para completar la capa de valencia, lo que los estabiliza, les baja el nivel de energía. Pero en este caso el enlace es covalente con compartición y la compartición es equitativa, es apolar. Veamos cuando la compartición no es equitativa, cuando el enlace es polar. Un enlace covalente polar es cuando sí se produce una ligera diferencia de electronegatividad que puede fluctuar entre el valor 0 y algo menor que 1,7. Cuando un enlace covalente sí hay una ligera diferencia de electronegatividad, tú dices el enlace se volvió polar. Por ejemplo, ese átomo de hidrógeno que te presenté recién, en vez de unirse a un hidrógeno, se une a otro distinto hidrógeno, necesariamente el enlace va a ser polar. Acuérdate que el hidrógeno en tanto átomo tiene un problema electrónico asociado a su capa de valencia, incompleta. Pero si en este caso el hidrógeno se une a otro no metal para compartir electrones con él, pero basta que sea no hidrógeno, el enlace va a ser con una compartición no equitativa, se va a volver inmediatamente polar. Tomé el caso del cloro. El cloro tiene una capa de valencia incompleta, no le gusta tener esa capa incompleta. El tipo tiene una configuración 3s2, 3p5. Tiene 7, quiere tener 8 electrones. Si el primero se reconoce como no metal y el segundo también, se dan cuenta los dos átomos que pueden compartir alumno, porque no es tan grande la diferencia de electronegatividad. Van a compartir electrones, de modo que un no metal pone su electrón de valencia y el otro átomo no metálico también. Van a compartir algunos de sus electrones de valencia. En este caso van a formar un enlace simple. Van a compartir un par de electrones. ¿Y para qué hacen eso? Porque la configuración electrónica cambia. El hidrógeno ahora es dueto y el cloro es octeto. En consecuencia, el hidrógeno está feliz de la vida y el cloro también. Respecto de la polaridad del enlace, tú presumes lo siguiente. Como los dos no metales son de distinto elemento, necesariamente el enlace es con mala compartición, con una compartición no equitativa. El más electronegativo, que en este caso el cloro, va a atraer de mejor modo el par electrónico y él va a generar en torno suyo un delta negativo, un polo negativo. El hidrógeno, como es menos electronegativo, va a tender a perder el par electrónico y en torno suyo el hidrógeno va a generar un delta positivo, un polo positivo. Resultado, que las moléculas con enlaces polares tienden a generar dipolos. ¿Qué es lo que voy a mostrar acá, alumno? Mira, la figura que adjunto intenta representar la molécula de cloruro de hidrógeno, pero lo que me interesa es ver la forma de la nube electrónica. La nube electrónica en relación a los electrones compartidos está más desplazada al cloro, lo cual significa que en la zona del cloro tú estás desplazando la nube hacia él, se está generando un polo negativo, no una carga negativa, un polo negativo, un delta negativo. Y observa el tamaño de la nube electrónica en torno al hidrógeno, es más pequeña, lo cual quiere representar que ese par de electrones, el hidrógeno como que tiende a perderlo. En los alrededores del núcleo del hidrógeno se produce un déficit electrónico, un polo positivo, no una carga, un polo, un delta positivo, un déficit electrónico. Resumen, que como dicen por ahí, cuando el enlace covalente es polar, es como que el chancho está mal pelado. El cloro se queda con el par de electrones, tiene una tendencia, y el hidrógeno tiene tendencia a perder el par electrónico. La molécula tiende a desarrollar polos positivos y polos negativos, no carga. Esto no es iónico, aquí no hay cargas. Hay polos positivos, polos negativos. Y acá de nuevo una caricatura, por si aparece en tu prueba de transición. Observas la unión entre un no metal como el hidrógeno y un no metal como el cloro.
Como los dos son no metales, el enlace se presume covalente. Pero basta que sean elementos distintos, tú dices el enlace covalente es polar. El que tiene mayor electronegatividad, el cloro, tiende a conservar el par electrones y el hidrógeno tiende como a perderlo. Y acá, de nuevo, ve una animación que explica bastante bien el dueto que forma el hidrógeno y el octeto que va a alcanzar el cloro. Con una mala compartición del par electrónico, el enlace covalente que surge es polar, por una desigual compartición. El dativo. Un enlace covalente es dativo cuando un mismo átomo no metálico aporta los dos electrones para el enlace que se va a compartir. Un enlace covalente dativo es aquel en que un mismo átomo no metálico aporta el par de electrones que luego se comparte. Se representa mediante una flecha. Como ejemplo de esto voy a tomar la molécula de ozono, O3. Está formada por 3 átomos de oxígeno. El oxígeno del grupo 6, según la nomenclatura de Lewis, tiene 6 electrones en su capa externa. Los puntos negros son los 6 electrones. Observa la distribución de electrones del átomo de oxígeno del medio. En la molécula lo que te están indicando que este átomo de oxígeno está aportando él 2 electrones rojos, suyos, para formar un enlace compartido con este oxígeno. De tal modo que lo que estás viendo, que aquí hay un átomo que aportó él sus 2 electrones. Eso se llama dativo y se lo representa con una flecha así. Este oxígeno central aportó 2 electrones a este átomo de oxígeno y formó un enlace covalente dativo. ¿Entendió, joven alumno? Eso es. Quiero ir a los compuestos que surgen cuando se forman enlaces covalentes. Quiero hablarte de los compuestos covalentes. Mira, los enlaces covalentes empiezan a generar una calidad de compuesto químico llamado compuestos covalentes, así se llaman genéricamente. Veamos características de los compuestos covalentes. Primera característica, un compuesto covalente, alumno, tú lo reconoces inmediatamente, porque solamente está conformado por no metales X, como el de la pantalla, las pelotitas son átomos. El primero es no metálico y todos son no metal. Y acá aparece un metal. Si permanece el átomo metálico, el compuesto se vuelve iónico. Pero yo voy a sacar el metálico porque te quiero explicar un compuesto covalente, así que el metal para afuera. Que salga el metal para afuera, porque no tiene derecho a estar en un compuesto covalente. Y sale. Tú sacas el átomo metálico, porque para un compuesto covalente solo tiene que haber átomos no metálicos, compadre. Segundo requisito para un compuesto covalente, que la calidad de enlace tiene que ser todos covalentes. En un compuesto covalente sus enlaces son covalentes, como apareció en la caricatura. Ahora, eso sí, que está en pantalla, en la caricatura sí de un compuesto covalente. Tiene que tener puros átomos no metálicos y tiene que tener puros enlaces covalentes. Estos compuestos covalentes tienen estos comportamientos, joven. A diferencia de los cristales iónicos que solamente son sólidos, los cristales iónicos solamente están en el estado sólido. Ocurre que los covalentes pueden estar en los 3 estados de agregación. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto covalente, alumno. Y lo he tomado como ejemplo para que entiendas que por ser covalente puede estar el estado sólido, como el iceberg. El compuesto covalente, el que sea, puede estar en el estado líquido. Y el compuesto puede estar en el estado gaseoso. Depende de la temperatura y la presión,
Los compuestos covalentes pueden estar en los 3 estados de la agregación. Los compuestos iónicos no. Los compuestos iónicos están en el estado sólido, only. Estos compuestos covalentes, alumno, tú puedes presumir de ellos que son en general solubles en solventes apolares. Son poco solubles en solventes polares. Los compuestos covalentes preferentemente son solubles en solventes apolares. Estos compuestos covalentes, como no tienen iones en su red, no pueden conducir electricidad. Tampoco, si logras disolverlo en un solvente, tampoco van a permitir al solvente conducir la electricidad, porque ellos no liberan iones en general. En general, estos compuestos covalentes no conducen la electricidad ni ellos, ni hacen al solvente donde se disuelvan conducir la electricidad, en general. Y los puntos de fusión que tienen respecto a los compuestos iónicos tienen bajos puntos de fusión. Bueno, aquí estoy recibiendo un chat por el correo temprano. Maura Godoy me pregunta si el agua no conduce la electricidad. Bueno, hay 2 condiciones, pues, Maura. La pregunta es si es el agua pura o el agua en una solución. Cuando el agua está pura, tiene muy pocos iones en solución. Yo diría para tu curso, el agua pura no contiene iones. Químicamente pura no contiene iones. Por lo tanto, el agua pura no conduce la electricidad, pues. Para permitir que el agua conduzca, tú tienes que disolver ciertos solutos. No te sirve la disolución de compuestos covalentes para que el agua conduzca la electricidad. El agua seguiría sin conducir la electricidad. Pero si usted disuelve compuestos iónicos, ahí recién el agua empieza a conducir la electricidad. En general, Maura, un compuesto covalente, cuando se disuelve en agua, en general, no permite al agua conducir la electricidad. Hay algunos pocos ejemplos que voy a tocar luego, pero en general, si usted disuelve una proteína en el agua no conduce la electricidad. Si usted disuelve un ácido nucleico, el agua no va a conducir la electricidad. Si usted logra disolver un fosfolípido en agua, el agua no va a conducir la electricidad. Porque en general los compuestos covalentes no permiten al agua conducir la electricidad. Así que su pregunta tiene que tener apellido. Cuando pregunte respecto de la conductividad del agua, tienes que preguntar si acaso la pregunta es respecto del agua pura o el agua con algunos solutos. El agua pura no conduce la electricidad. Eso era. Maura Godoy. No sé si les he pasado la lista, jóvenes. Si acaso llegaste tarde o si no he pasado la lista, mándame tu nombre en este minuto. Que mande su nombre al chat, le están diciendo. Eso, ya, manden su nombre, niños. Chicos, de día sábado. Está bonito el día, solo que un poco frío afuera. Ahí están enviando sus nombres. Bueno, niños, sigamos con las características de estos compuestos iónicos y covalentes. Ya, el tercer tipo de enlace, y con esto termino, es el enlace metálico, alumno. 9:45. ¿A qué hora tenemos? 11:05. Ah, ya, me quedan 20 minutos. El enlace metálico es aquel que se establece entre 2 átomos metálicos. Pero mira la peculiaridad. En un metal no hay átomos, hay cationes. Un enlace metálico se establece entre un elemento metálico unido a otro elemento metálico. ¿En qué consiste el enlace metálico? Es una fuerza atractiva, alumno, entre
el metal ya no es átomo acá. El metal tiene tan alta electropositividad que espontáneamente el átomo se convierte en un catión, pierde su electrón de valencia. De tal modo que en un elemento metálico lo que usted tiene es una red de cationes, que es el supuesto átomo metálico que ha perdido su electrón. Tú tienes una red catiónica que está rodeada de una nube de electrones de valencia que se mueve. En un metal, lo que tú tienes son cationes del metal cuyo electrón de valencia se mueve formando una nube electrónica móvil. Y el enlace metálico es la fuerza que hay entre el catión positivo con la nube electrónica móvil negativo. En pantalla te muestro una animación bastante buena y muy simple de lo que tienes que entender lo que es un metal. Es una red de cationes con carga positiva cuyo electrón de valencia se mueve por todo el material. Ese electrón de valencia tiene tan baja electronegatividad del metal que el electrón se mueve, el electrón de valencia, y forma una nube electrónica, de modo que los cationes se atraen con la nube. Los cationes positivos se atraen con la nube negativa electrónica. Y esa fuerza es el enlace metálico. Comparativamente, la fuerza de un enlace metálico es más débil que la del enlace covalente. Y la del enlace covalente, como lo voy a reforzar luego, es más débil que el enlace iónico. Te voy a mostrar las características que adquieren los materiales de estas sustancias metálicas son, ellos brillan, jóvenes, son capaces de reflejar la luz. En general, los elementos metálicos son sólidos, pero hay unos pocos ejemplos de metales que son líquidos a temperatura ambiente, como el mercurio y otros pocos. Tal cual en la imagen de la pantalla, Asenjo te está diciendo que tienes que pensar que un metal es sólido, como el bloque de oro que hay ahí. Pero también considera la posibilidad de que la prueba de transición pueda preguntarte respecto del mercurio. La mayoría de los metales sólidos a temperatura ambiente, pero hay algunos pocos, como el mercurio, que es líquido. Los metales son maleables y dúctiles. Maleable significa que al metal le es propio formar láminas, como esta lámina de cobre parece que apareció en pantalla. Cobre. Y dúctil quiere decir que usted puede estirar al metal para formar cables. Metal maleable significa que lo puedes laminar. Y dúctil lo puedes estirar formando cableado. Otra propiedad muy conocida de los metales es su buen carácter conductor del calor, y además los metales pueden, en mayor o menor medida, ser excelentes conductores de la electricidad. Por la nube electrónica de valencia móvil que tienen, a esa nube electrónica móvil la sometes a una diferencia potencial y tú logras mover la nube electrónica. La haces mover, que es lo que la común de la gente llama electricidad. Quiero terminar la clase, joven, con otro tipo de enlaces, pero no es que unan átomos de una misma molécula, sino que son capaces de unir dos moléculas entre sí. Se llaman fuerzas intermoleculares, de las que te quiero hablar ahora. Se me ocurre, para iniciar esta parte final de la clase, mostrarte una imagen muy conocida del DNA.
una cadena logra formar fuerzas del tipo intermolecular y le permite unirse a otra cadena. Los puentes de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más conocidas por usted. De eso quiero hablar. Las fuerzas intermoleculares, joven, son aquel tipo de fuerza bastante débiles, ¿sí? Pero que logran unir dos moléculas entre sí. Las fuerzas intermoleculares, Leo, son todas aquellas diferentes fuerzas de unión entre moléculas y que suelen ser mucho más débiles que los enlaces químicos que acabas de escuchar conmigo. Genéricamente, estas fuerzas que unen moléculas entre sí se las llama fuerzas de Van der Waals, pero son muchas fuerzas distintas. Estas fuerzas intermoleculares, jóvenes, son importantes porque afectan propiedades que tienen los compuestos que las forman. Por ejemplo, la solubilidad puede cambiar si es que un soluto logra formar estas fuerzas. El punto de ebullición se modifica si es que acaso aparecen fuerzas intermoleculares. Débiles y todo, estas fuerzas logran alterar ciertas propiedades físicas de los compuestos. Ejemplos de fuerzas intermoleculares que voy a revisar con ustedes, 3. Las interacciones dipolo-dipolo. Las interacciones ion-dipolo. Y finalmente, las interacciones llamadas puentes de hidrógeno. Bastián Brito dice compuesto igual molécula. Claro, la usé la palabra así como... Es que, Brito, ser molécula no obliga a ser compuesto. Hay dos tipos de moléculas, como vamos a revisar luego. Hay moléculas que cuando están formadas por un mismo elemento, esa molécula recibe el nombre de molécula elemental. Pero a veces sucede con las moléculas que por el hecho de estar formadas por distintos átomos de distinta naturaleza, la molécula es un compuesto. Un compuesto es una molécula en la que sus átomos son de distintos elementos. Si usé la palabra compuesto, yo quise hablar de molécula, lo usé como indistintamente. Pero en estricto sentido, un compuesto es un tipo de molécula en la que sus átomos son de distintos elementos. Porque no siempre sucede que una molécula es compuesto. Hay moléculas elementales como el ozono que te mostré. Ya, Nicole Zebra, voy a resolver el problema. El problema que usted me anuncia. Veamos los tipos de fuerzas interactivas, jóvenes aún. Las dipolo-dipolo. Mira, la interacción dipolo-dipolo, como el nombre lo anuncia, es un tipo de interacción entre una molécula que es un dipolo, esto es, cuya nube electrónica está distribuida de tal modo que la molécula tiene un delta negativo y por el otro lado tiene un polo positivo, un delta positivo. Eso es un dipolo. Y esa molécula dipolar interactúa con otra molécula también dipolar, pero lo hace de tal modo como sigue, que la parte negativa de una, el polo negativo de una, es capaz de interactuar débilmente con la parte positiva de la otra molécula, estableciendo un tipo de interacción muy débil llamada dipolo-dipolo. Para la interacción dipolo-dipolo, lo que usted necesita, que el compuesto del que te están hablando sea un dipolo, lo cual necesita un enlace covalente polar, para que la nube electrónica esté mal distribuida, de modo que tu molécula tenga un polo negativo y un polo positivo. Esto no son cargas eléctricas, son polos. Y esa molécula dipolar
puede interactuar con otra molécula dipolar, de tal modo que el polo negativo de una molécula interactúa con el polo positivo de la otra y se establece una interacción débil, dipolo-dipolo. La segundo tipo de interacción entre moléculas es la que se establece entre un ion y una molécula que sea polar, como el agua. En este caso, el ion tiene carga positiva, por lo tanto, él puede interactuar con el polo de una molécula dipolar que sea de carga opuesta, negativa. El ion sodio logra interactuar con esta molécula que es el agua, pero interactúa atrayéndose con el oxígeno negativo del agua, con el polo negativo del agua. Esa interacción débil entre un ion y una molécula dipolar como el agua es débil, pero le permite al catión disolverse en la famosa interacción ion-dipolo. Recuerda que un ion, independiente de su carga y el signo de su carga, el ion puede interactuar con cualquiera de los dos polos de una molécula dipolar. Dependiendo de la carga, el ion interactúa con el polo negativo del agua o puede interactuar con el polo positivo. En este caso, como el ion tiene carga positiva, se entiende que el catión interactúa con el polo negativo que tiene la molécula de agua, el oxígeno. La tercera fuerza, joven, y con esto termino, son los famosos puentes de hidrógeno, que son unas interacciones débiles que se establecen como sigue. Tiene requisito esta interacción. Se produce un puente entre un átomo de hidrógeno que necesita estar en las siguientes condiciones. El átomo de hidrógeno en una molécula necesita para formar puente, estar unido a un átomo electronegativo, como el oxígeno, pero puede ser el nitrógeno o puede ser el cloro. Lo que se necesita es un átomo de hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo muy electronegativo, en este caso el oxígeno. Si eso es así, el hidrógeno puede pensar en formar un puente de hidrógeno con el átomo electronegativo de la otra molécula con la que está formando el puente, con el oxígeno en este caso. Si se dan esas condiciones, dos moléculas pueden formar un puente de hidrógeno, como ocurre entre moléculas de agua, en que un hidrógeno, por el hecho de estar covalentemente unido al oxígeno muy electronegativo, le da la capacidad a ese hidrógeno para pretender formar un puente. Y el hidrógeno forma el puente, pero con el átomo electronegativo de otra molécula, del oxígeno de otra. Ahí se forma el puente, que es muy débil y es muy breve. Débil y todo, el puente de hidrógeno le cambia de manera brutal las propiedades al agua. Jóvenes, este esquema que está en pantalla es importantísimo para usted. En una escala de energía es posible clasificar los enlaces desde alta a menor energía. La tabla te muestra que el enlace más fuerte de todos es el iónico, pero además muestra que por lo tanto la longitud promedio de un enlace muy fuerte es corto. En segundo lugar, en escala de energía viene el enlace covalente. En tercero, entre el enlace metálico y ya muy lejano por lo débil, entrarían los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Pero observa, cuando un enlace se hace más débil, se observa un incremento en la longitud del enlace. Resumen, mientras más débil es un enlace atómico, mayor es la longitud de ese enlace. Y acá con esta última figura voy a refrendar lo mismo. Entre los enlaces covalentes hay una escala de fortaleza. Y mientras más fuerte es un enlace covalente, más corto. Voy a comparar la energía de un enlace covalente doble, simple y triple, para luego indicarte que hay un cambio en la distancia enlace. El enlace triple, comparativamente en los enlaces covalentes, es el más fuerte.
pero simultáneamente el enlace triple se vuelve el más corto de los que te voy a mencionar. En el otro extremo están los enlaces covalentes simples, que es el más débil, alumno, pero simultáneamente el más débil de los tres es el enlace cuya longitud promedio es la más larga. Espero que hayas entendido. Los enlaces covalentes pueden ser simple, doble o triple, y entre esos hay una escala de jerarquía. El enlace triple es el más fuerte, pero a su vez es el más corto. Y el enlace covalente simple es el más débil de los tres, pero el más largo. A ver, niños, si pueden responder este ejercicio 1. Lo he tomado full ejercicio. Respóndalo ahora. Mándenme por el chat la respuesta a la pregunta 1. Bueno, parece que esta materia la manejan. Este ejercicio, jóvenes, los tomé de tu plataforma Full Ejercicio. Asenjo te pide, por favor, hazlos en tu casa. 1, árbol. Perfecto. Además, la plataforma trae un desarrollo que me gustaría que pudieras revisar. Revísalo en tu casa. Niños, hagamos el ejercicio 2. Mándeme el chat. Mándeme por el chat la respuesta a la pregunta 2. Es un enlace que se forma entre dos átomos de flúor. ¿Qué características debiera tener? 1. ¿Es un enlace covalente? 2. No existe polaridad en ese enlace. 3. Hay 2 electrones compartidos en ese enlace. ¿Cuáles son correctas? En la pregunta 2. Aquí estoy recibiendo algunas respuestitas, cartitas. El problema, Lourdes Torres, es que si no le envías nombre a la pregunta no tengo idea de lo que estás respondiendo, Lourdes. Haga como el resto de los compañeros que coloca 2 y la alternativa correcta, Lourdes, porque no sé si respondiste la pregunta anterior o me estás respondiendo esta. Eso lo he dicho ya varias veces, alumno. Cuando te pida que me envíes la respuesta a una pregunta, agrégale el numeral. Bueno, han respondido entre dedo y elefante. Por ahí se mueve la teleplatea. Veamos la pauta de corrección. Elefante. Para los que respondieron dedo, se les olvidó la 2 romano. La leo. No existe polaridad en el enlace, claro que no la hay. Porque como un átomo es flúor y el otro átomo también lo es, si tú restas las diferencias de electronegatividades entre dos átomos iguales, es 0. Por lo tanto, la afirmación 2 romanos, señores dedo, es verdadera. No hay diferencia de electronegatividad cuando los dos átomos son del mismo elemento, que era el caso. Yo sabía, era dedo. Niños, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Eso es todo, amigos. Nos vemos el próximo sábado. Prepárame